Dios tiene millones de formas de manifestarse y de enseñarnos el cielo en la tierra. Yo soy Jess. Y yo soy Etza. Y en este podcast les queremos compartir las maneras sobrenaturales en las que se ha manifestado en nuestras vidas. Y lo que hemos aprendido en este camino espiritual para expandir nuestra conciencia juntos. Siempre teniendo presente que la respuesta es el amor. Este episodio es en memoria y en honor de un ser muy querido, mi tío Andrés, que hace poco tiempo, menos de un mes, se reencontró con Dios. Pero antes de esto nos permitió Dios vivir un milagro espectacular con él y bueno, pues ya iremos platicando sobre todo lo que sucedió hasta ahora. Y creo que hay veces que no entendemos los planes de Dios, no entendemos cómo obra o el porqué de ciertas cosas que suceden, pero al final creo que nos permite ver que siempre está presente y que siempre hay un plan mayor, aunque en el momento no lo veamos. Sí, creo que más en este tipo de historias es complicado el ver el propósito que hay, ¿no? El que suceda algo, a veces no lo entendemos, pero pues es parte de la vida, ¿no? Y es parte del plan de Dios. Y la verdad es que él, los últimos años que pude estar cerca de él, lo conocí de una manera completamente diferente, aunque lo había conocido realmente desde hace muchos años. Yo creo que desde que empezamos nuestra relación, más o menos, no fue hasta, de hecho aquí empieza la historia, una vez que fuimos a un lugar, fue el lugar donde nos casamos, y ahí es un lugar que tiene tu familia, se reunieron, y ahí por primera vez pude hablar con él de una manera más profunda. Y él era una persona que tenía muy buen sentido del humor, siempre contaba chistes y era inevitable no reírte de lo que decía una persona sumamente agradable y divertida. Pero ese día fue algo distinto, sentí que abrió su corazón a mí y como que pude conocer otra parte de él y para mí fue muy hermoso conocer esa parte que no conocía, que también es parte de nosotros y a veces no mostramos eso. Sí, me acuerdo de esa vez. Además fue muy bonito porque nos habíamos quedado de ver, se me hace que era el cumpleaños de mi hermana y varios iban a ir a este lugar, pero me acuerdo que días antes Dios nos decía, va a ser importante la plática que tengan con los primeros que lleguen, y nosotros fuimos los primeros en llegar y entonces estábamos esperando a ver quién llegaba después de nosotros. Y fueron ellos, fueron mis tíos, mi tía y él. Es importante decir que ellos están en otra ciudad, nosotros en Ciudad de México, ellos en Guadalajara, entonces la relación pues realmente no era muy frecuente de vernos, pero pues a través hoy de los medios de comunicación pues estamos en contacto, pero creo que el vernos ese momento fue platicar, sí, justo, no los vemos con tanta frecuencia y entonces el que ellos llegaran fue muy bonito para nosotros, el decir, pues algo vamos a encontrar aquí. Entonces empezamos a platicar los cuatro y fue una plática muy espiritual, muy bonita. Creo que tampoco habíamos tenido la oportunidad de abrir esta parte con ellos porque justo no los habíamos visto. Y entonces fue reconocernos desde otro lugar. Mi tío se abrió, él siempre lo ubico como alguien muy perceptivo, desde siempre fue así. Pero en ese momento también mostró esta parte vulnerable que creo que es muy bonito verla en las personas porque al final es lo que nos conecta entre unos y otros. Sí, yo no sabía que él tenía esta sensibilidad, pero fue inevitable el conocerlo y ver esta sensibilidad que tenía la parte espiritual. Creo que esta conversación se dio también porque nosotros habíamos cambiado. Entonces, ¿por qué no se dan a veces este tipo de conversaciones?
porque pues ambas partes a lo mejor no están listas para atenderla, pero creo que en ese momento se alinearon muchas cosas y estamos listos para platicar. Y ahí sentí que teníamos un propósito y íbamos a ir a Guadalajara. Así sentí, prontamente vamos a ir a Guadalajara. Y ese día estuvo muy padre la conversación y como que se quedó con eso, ¿no? De iremos a Guadalajara porque hay algo que hacer ahí. Justo, y bueno, que es parte de cómo Dios nos habla, ¿no? Te dice, sí, vas a ir a Guadalajara, pero en ese momento nos imaginamos algo completamente distinto. Y bueno, sí terminamos yendo, me parece que como un mes después. Más o menos, un mes después. Sí, esto creo que fue en marzo y en abril ellos vuelven a ir a este lugar junto con mis papás y fueron más familia, pero era Semana Santa, todos ya habían ido y se habían ido a sus casas de nuevo, y entonces solamente se quedaron ahí mis tíos de Guadalajara y mis papás y otra tía. Y bueno, hay 2 casas ahí, como no sé a cuántos metros de distancia, pero es una distancia pues considerable. Y en la madrugada era el 31 de marzo, mi tía baja corriendo descalza. Cabe mencionar que es como un bosquecito, ¿no? Entonces son las 2 casas alejadas y alrededor pues un bosque alejado de la ciudad más cercana, unos 20 minutos más o menos. Sí, entonces, y aparte es un pueblo, o sea, entonces bueno, baja descalza, lo cual pues no bajas descalzo en el bosque, ¿no? Pero baja pidiendo ayuda, diciendo que algo le sucedió a mi tío. Y entonces pues ya suben todos. Seguramente, bueno, si ellos nos lo platicaran, lo contarían con mucho más detalle, ¿no? Nosotros no estábamos ahí, pero lo que sucedió es que le dio un derrame cerebral a mi tío y entonces todo el lado izquierdo se paralizó. Él estaba tirado al lado de la cama porque no se podía mover, pero aparte como que no tenía la conciencia de que no se podía mover de todo un lado, aunque sabía, él pues siento que tenía mucho conocimiento sobre el cuerpo humano, entonces eso también ayudó mucho a cómo vivió este proceso. Y bueno, pues entre los 4 empiezan a intentar cargarlo hacia la camioneta para llevarlo a un doctor al lugar más cercano, que ahí fue todo un show porque pues además de que él era grande, pues este peso que hay cuando no, pues, como que no te puedes mover, pues todavía aumenta. Entonces lo sacaron en una silla, creo que a mi papá se le ocurrió pasarle una silla y luego cargar la silla. Total que lo metieron al carro, él se iba de lado, trataban de mantenerlo con conciencia. Él mismo le decía a mi papá sígueme hablando, a ver, soy tu copiloto, o sea, medio podía hablar. Y bueno, total que fueron creo que a 3 lugares para que lo pudieran recibir porque no había como el equipo necesario para poder atenderlo, hasta que ya llegan a un lugar. Y pues me parece que ya fue hasta el día siguiente que mi papá me llama para contarme lo que estaban viviendo allá, porque ellos se supone que ya regresaban. Sí, que fue ese mismo día, pero ya más en la tardecita. Ya, porque fue en la madrugada. Sí, fue en la madrugada, entonces fue en el día. Ajá. Y creo que ahí es donde empiezas a ver que no hay coincidencias. Justo estamos terminando ver una película que la habíamos terminado de ver ese día porque habíamos visto la mitad unos días antes. Vemos la mitad que restaba y en el momento que termina la película entra la llamada de tu papá. Y yo dije, o sea, como que vi así justo preciso y después cuando escuché tu voz, lo que te estaba diciendo, dije, algo pasó. Y entonces en eso, Porque además la película se trataba de algo similar, o sea, de alguna enfermedad que está viviendo la persona o algo así. Sí, y al final tenía un mensaje de esperanza. Sí. Entonces, pues en esta llamada te cuenta tu papá lo que había pasado. Y cuando termina, justo ahí vimos que la llamada había durado 13:13. Duró 13 segundos y me habló a las 13:13. Y entonces, cuando, justo como hemos platicado,
que Dios nos habla mucho también a través de números, que claro que no tendrían sentido esos números si no tienen la información de la Biblia, donde está su palabra y que es con lo que se comunica con nosotros. Y ahí me dices, es 1 Corintios 13:13, que este versículo habla de la fe, la esperanza y el amor, sobre todo prevalece el amor. Y en ese momento es algo que se siente, fue muy claro. Como dices, para poder entender las señales hay que tener la información. Entonces, el leer la palabra de Dios nos ha dado esta información y este entendimiento de que cuando vemos algo es una manera de comunicarse Dios con nosotros. Y yo supe que estas tres cosas que nos decía iban a ser clave en el proceso y por lo que te había contado tu papá, pues era una situación muy grave de que podía morir. Pero yo tenía esa confianza y decía, por algo vimos la película, por algo este versículo tan puntual y hay que esperar y nosotros vamos a tener que hacer algo en algún momento. Yo lo sentí muy claro y lo primero que pensé, dije, a lo mejor es ya, ¿no? Pero creo que eso es otra cosa que hemos entendido, que no muchas veces tienes que actuar en el momento, sino más bien te llega el mensaje de que harás algo. Y entonces Dios te empieza a dar este discernimiento para entender en qué momento entras a hacer lo que tienes que hacer, porque al final tenía un propósito que se nos anunciara y entendimos que no teníamos que ir inmediatamente. Seguimos ese día y los siguientes días, pues la historia a través de tus papás. Sí, ellos se fueron para Guadalajara con mis tíos, allá los siguieron atendiendo. Mi tío tenía la presión muy alta, entonces por eso se me hace que espero estarlo contando como es, pero por esto era que no lo podían dar de alta, porque en realidad lo del derrame pues ya había afectado el lado izquierdo y de hecho le decían que si es que podía volver a caminar podía tardar hasta 1 año en volver a caminar y que iba a ser un proceso largo de rehabilitación, de recuperación. Y pues bueno, esperando que no se hubiera afectado una parte del cerebro en la que hubiera afectado algo para la motricidad. Además de que, bueno, esto fue tiempo después que les dijeron que justo en el lugar en donde le dio el derrame era un milagro que estuviera vivo para empezar, porque este médico llevaba viendo casos pues de este tipo durante muchos años y decía que no había ningún paciente que hubiera sobrevivido a un derrame en ese punto del cerebro donde él lo tuvo. Además, todo el trayecto, ¿no? Desde que le pasa este evento, la madrugada, en lo que se tardan en subirlo al carro, en lo que se tardan en encontrar un lugar, no lo recibían. Creo que este tiempo, pues de ahí se empieza a hacer Dios presente de una y otra manera. El que no haya inmediatamente el derrame afectado, como decía el médico, o sea, empiezas a ver que todo estaba siendo cuidado por Dios y entonces a la distancia nosotros íbamos viendo esto, viviendo esto y yo sentía como que ya, o sea, ya quería ver de qué manera ayudar porque pues recordaba mucho esa última conversación y lo que habíamos dicho de que teníamos un propósito y no lo pensaba de esa manera. Al final fue algo que no me esperaba, pero dije, es que Dios nos venía diciendo que íbamos a ir a Guadalajara, entonces pues como que estábamos esperando. Esto se alargó casi 2 semanas. De hecho, íbamos a ir ese fin de semana que seguía a los 5 días del accidente. Pero no fuimos porque se cruzaron otras cosas de que hasta yo también así dije, ¿por qué está pasando esto? Pero ahí entiendes que termina siendo perfecto. Teníamos que ir hasta 2 semanas después. Sí, justo. Y creo que desde que nos llegó este versículo de fe, esperanza y amor, fue Dios diciéndonos, tranquilos, yo estoy a cargo, todo va a estar bien, que fue parte también de lo que les comunicábamos a mis primos, que son 3 sus hijos. Y bueno, creo que también siempre dentro de esa tormenta Dios te empieza a dar esa calma de aquí estoy. Entonces, pues pasan estas 2 semanas, mis papás ya estando acá y nosotros decimos, pues vamos, que además, pues entre comillas coincidencia, era su cumpleaños. Entonces, pues era también muy representativo porque nosotros sabíamos que era como una muerte espiritual y un renacer también.
Entonces nos fuimos para Guadalajara y ya estando allá, bueno, el estado en el que estaba cuando llegamos, estaba en silla de ruedas. Él pues no se podía levantar, el brazo izquierdo no lo podía mover, pues sí, no sé si nada o muy poquito, o sea, no lo podía levantar. Toda la espalda la tenía allagada muy feo, o sea, se le hacían costras. Él tenía una piel muy sensible y entonces, pues de estar acostado, todo se le llenaba de llagas y como que aún en la silla de ruedas se iba como de lado porque su cerebro no ubicaba bien que pues ese eje en el que estamos normalmente. Además de que, bueno, no solamente físicamente, o sea, emocionalmente, espiritualmente había vivido un chorro de cosas y no solamente él, sino toda la familia. Obviamente, pues mucho más la nuclear, al final terminó teniendo un impacto pues en todos los que lo vivimos, pero pues no hay como la familia nuclear, que es como lo hemos platicado antes de cuando yo estuve enferma, que tú siendo el cuidador, pues no es fácil ser el cuidador y muchas veces se habla solamente del enfermo cuando el cuidador también la pasa mal. Y pues bueno, al final todo lo que sucede es para todos, no solamente para él, sino para todos los que lo viven alrededor de él. Y siento que cuando, como nos pasó, o sea, de repente, o sea, todo parece estar normal y pasa algo así, es como, sientes como que te desestabilizas, ¿no? No esperas que te llegue este gran golpe que, como dices, o sea, no es solo al que lo vive, sino sobre todo a la familia nuclear. Y empezamos a ver cómo se empezó a mover muchas cosas. Y lo maravilloso es que hubo algo que fue muy evidente, la relación que tenía con Dios antes de eso, pues no había realmente una relación con Dios. Cuando tuvimos esta conversación sobre que empezamos a sentir su sensibilidad, me di cuenta que tenía él abierta esta parte espiritual, pero realmente no estaba, no había esta relación Hasta incluso creo que él dudaba, ¿no? O sea, sí. de su existencia como tal. O sea, decía, pues yo no sé, yo no lo voy a nombrar Dios, o sea, no sé qué sea, pero sentí tal. Entonces, después después del derrame, durante los siguientes días antes de que lo viéramos, empezó a tener muchos sueños. Y los sueños es algo, pues, que es un misterio. Habrá personas que tengan un mayor entendimiento de esto, pero termina siendo un misterio, es una puerta, también algo espiritual. Y nos empezó a contar varios sueños de los que tenía y era muy evidente que se había activado aún más lo que ya venía mostrando, pero aquí como si se hubiera abierto una puerta y yo lo sentí así como lo decías. Fue una muerte espiritual y se había renacido con otra conciencia espiritual. Porque eran sueños además que no lo dejaban estar tranquilo, o sea, no le daban paz, pues lo mantenían despierto, de repente se despertaba en la noche diciendo cosas de lo que estaba soñando, pues le decía a mi tía y ella pues hasta se sacaba de onda de lo que le decía. O sea, sí, se abrió una parte espiritual en él todavía más pronunciada. Y es lo que hemos aprendido en el camino, ¿no? Cuando estás en estos momentos también te vuelves vulnerable. Es como si fueras un bebé, ¿no? Y entonces puede llegar muchos estímulos y muchas energías que al final tú no teniendo la conciencia, pues dices, ¿no? Y de hecho nos contaba, o sea, como que él empezaba medio a escuchar lo que pasaba en sus sueños y de alguna manera también era abrir la puerta a eso. Entonces cuando empezamos a hablar, empecé a entender hacia dónde teníamos que ir. De hecho, Dios nos comunicaba antes de que llegáramos o días previos que teníamos que hacer con Él algo, ¿no? Y entonces no sabíamos muy bien qué hacer, pero sabíamos que teníamos que estar con Él, teníamos que iniciar haciendo una oración y Dios nos iba a guiar. Entonces esto fue al día siguiente, después de su cumpleaños. Es que ahorita, o sea, como que mientras estaba escuchándote, me llegaba mucho a la mente, como si, siento que es bien raro cuando alguien no está,
porque como que Dios te hace saber que Él te dice, pero al final es Dios diciéndote porque se vuelven uno. Pero ahorita sentía como que me decía, están muy serios, están muy serios. Yo no lo contaría así, yo lo contaría haciendo chistes, yo lo contaría como yo era, feliz. Entonces, pues me decía, cuéntenlo felices. Ay, qué bonito. Y de verdad creo que son cosas que no nos explicamos, pero 100% ahorita lo que estás diciendo, o sea, creo que es Dios hablándote, y creo que es eso, ¿no? Hasta hoy yo me preguntaba, o sea, nos vestimos de negro y yo no quería hacerlo tal cual porque es como de luto, ¿no? Y se usa mucho eso, pero yo creo que la muerte es el final, donde hay que ver todo lo que se vivió y de honrar, ¿no? Sé que duele, ¿no? Y es doloroso, pero pues hay que voltear a ver la vida. Y Dios me ha enseñado en los últimos días, sobre todo ha sido muy puntual, que si conociéramos la brevedad que tiene la vida, la disfrutaríamos más. Entonces creo que hoy cambiemos nuestro mood, pongámonos más felices. Pero pues creo que es eso, ¿no? El empezar a disfrutar hoy que estamos vivos y el día que nos vayamos de esta tierra, pues que sea un momento de gozo, porque al final nos unimos con Dios y ahí se acaba el sufrimiento. El cuerpo es el que sufre, el cuerpo es el que nos hace pues tener todas estas emociones pues que nos hacen tener dolor y... En el momento que el cuerpo se acaba, solo queda el espíritu y ahí simplemente se acaba todo esto y es llegar a de donde venimos. Entonces, el día que lleguemos ahí, o sea, lo conoceremos bien, pero pues sí, me hace mucho sentido el que retomemos esto sí, con chistes, como era él. Sí, pues justamente cuando le dijimos, oye tío, mañana queremos hacer algo contigo, pues sentimos de Dios estar contigo solamente los tres y cómo está tu rutina, que pues a qué hora nos vemos. Y entonces nos dijo, pues miren, yo me despierto y de aquí no me muevo. Eso es increíble, ¿no? A pesar de estar viviendo algo que ya le había cambiado su vida, tenía esa capacidad de hacer reír, o sea, su cerebro todavía estaba operando para decir, a ver qué chiste digo, y digo, wow, o sea, creo que es algo que también es algo que yo admiraba de él, y es algo que hay que aprender, ¿no? A pesar de pasar cosas tan difíciles, hay que verle el lado bueno, ¿no? El tratar de divertirnos, porque... Que habla de mucha resiliencia y de fortaleza que claro que viene de Dios, pero también es una decisión el decir, pues sí, o sea, lo voy a tomar así. Y obviamente pues tenía sus momentos de subidas y bajadas, y quien sabrá mejor de eso pues es su familia nuclear, que lo vivía día y noche, ¿no? Pero bueno, el que pudiera hacer un chiste en eso, Sí. el momento en donde pues pierdes por completo tu independencia, son tantas pérdidas en un mismo momento, porque ahora pues dependes de alguien para ir al baño simplemente, ¿no? Entonces, sí, es realmente como sí. una muerte simbólica, porque al final termina siendo una persona completamente diferente. Entonces cuando nos dijo esto dije, pues yo estaba nervioso porque decía, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué vamos? No teníamos un plan realmente. Y con esto como que dije, bueno, pues ya va a estar bien, ¿no? Y justo también sentía de Dios, yo los voy a guiar. Al otro día llegamos a nuestra cita, estamos en un cuarto, vamos al cuarto al lado, ya estaba preparado. Se me hizo tan bonito el que ya estuviera listo. Él no sabía realmente tampoco qué iba a pasar, pero su actitud era de pues lo que venga, ¿no? Lo que tenga que ser. Y entonces todo inició, pusimos música. En ese momento yo le dije a Dios, tú encárgate de la música. Esa era una playlist que estaba mezclada entre música instrumental y música pues con voz.
Y dije, encárgate tú de la música, y pues encárgate todo. En la oración justamente le dijimos a Dios que Él se hiciera presente, que Él nos guiara. Y muy pronto empecé a sentir eso, empecé a ver Sí. cómo te empezó a mover a ti. Sí, estábamos los tres, pues él sentado en la silla y nosotros no sé si tú parado, pero yo sí estaba sentada en un como silloncito y nos tomamos de las manos, estábamos hablando, orando y en eso me llegaba a la mente, yo tenía los ojos cerrados, creo que los tres los teníamos cerrados y yo con los ojos cerrados Dios me empezaba a mostrar cosas era un niño y pasaban escenas de su vida y supe que era él de niño y me estaba mostrando cosas de su infancia. Se me hace algo tan guau, o sea, tan profundo, tan intenso, tan un regalo, porque empecé a ver cosas de él que en su infancia le dolieron y, y yo le empecé a hablar sobre esto, le decía sobre estas escenas, le decía como esto sucedió por tal cosa, esto que viviste tal y fue un momento tan bonito, también como lleno de vulnerabilidad, pero a la vez de fortaleza, de bueno, es que al final ser vulnerable es ser muy fuerte, pero Ujú. era una mezcla de muchas emociones porque él lloraba, luego no, luego reía, luego callaba, luego hablábamos. Era una conexión entre los tres en donde yo empecé, pues sí, a guiar esta experiencia conforme lo que Dios me iba mostrando. Y luego tú empezaste a hablar, como que todo esto duró como una hora. Creo que cuando se vive algo tan profundo se te va el tiempo, o así a mí me sucede, ¿no? Que no sabes ni cuánto tiempo sucede, pero pues ya después vimos que había pasado como una hora, en donde estuvimos viviendo muchos momentos de profundidad y el mensaje también era como, este sufrimiento que estás viviendo ahora no tiene que ver precisamente con lo que sucedió físicamente ahora, sino con toda una historia que viene de cargas, de pesos, de fantasmas, de cosas del pasado, que pues claro que te pasa algo en un momento y entonces se brota todo lo demás. Y él estaba teniendo este entendimiento y pues estaba yendo muy profundo dentro de él y además sintiendo esta presencia de Dios. Sí, yo en algún momento veía cómo se movían las cosas. En algún momento también empecé a sentir cómo Dios me hablaba, me empezaba a dar palabras para Él y yo era como, wow, o sea, eh, creo que era de las primeras veces que vivíamos algo así. Hoy, ahorita que lo contamos, la verdad es que ya se me hace algo que vivimos. Pues no tan frecuente este tipo de cosas, pero es algo que de repente llega información y la dices, como ahorita lo que tú hiciste. Ujú. Es Dios hablándote y así yo empecé a sentir eso y dije, wow, o sea, ¿cómo te puede llegar información que no es tuya? O sea, no viene de tu creación, Ujú. viene de una fuente externa. Ujú. Y algo esto que comentabas ahorita, que él lo dijo, ¿no? Es que lo que más me está doliendo ahorita no es esto, sino es lo que he vivido en toda mi vida. Y creo que muchas veces eventos de este tipo nos hacen voltear hacia atrás y Ujú. decir, es que hay tantas cosas que a veces no resolvemos, no hablamos, que callamos y esto lo que hace es venir a reventar todo lo que venimos guardando y pues ahí empezó a salir y yo empecé a sentir como todo lo que él traía empezó a Ujú. esas cargas como empezaron a liberarse y era como guau, o sea, Sí. sin palabras, el ver lo que estaba sucediendo, el cómo Dios nos había llevado ahí, cómo Él nos estaba guiando y al final estaba viéndose reflejado en Él y empezó a sentir varias cosas. Y todo el tiempo además estuvo música instrumental que acompañaba como el soundtrack perfecto de este momento tan bonito que estábamos viviendo.
Y bueno, ahí sucedieron varias cosas que me acuerdo que cuando después lo platicábamos con él, decía, estuvo muy intenso, ¿verdad? Porque pues hasta creo que de repente lo llegamos a platicar también tiempo después, no solamente enseguida que pasó, lo platicamos un año después y él decía como, nunca lo hemos contado, ¿verdad? Qué fuerte, hay que platicarlo. Sí, sí, cierto. De hecho, Sí. nunca lo platicamos bien, recordándolo bien todo. Ujú. Y ahorita me acordé de la música, ¿no? Mientras iba pasando toda la experiencia, yo decía, híjole, está tan perfecta, música instrumental, lo que está sucediendo. Y yo sentía que si empezaba música con voz, iba a romper el momento, pero en eso dije, híjole, ojalá que no pase. Recordé que pues Dios estaba guiando y dije, no va a pasar eso. Ujú. Y siguió la música, todo perfecto. Sí, y ya casi hasta el final habíamos llevado una vela, que fue la vela que usamos cuando nos casamos tú y yo. Entonces pues era muy representativa en ese momento, muy simbólica. Y tú hablaste con él sobre esta vela. Sí, Dios me había dado un mensaje muy bonito y la aprendí el mensaje que era para él es, en el momento que tú estés listo, apagas la vela y en ese momento esa luz es la luz de Dios y en el momento que la apagues esa luz va a habitar dentro de ti. Entonces fue muy bonito, se esperó un tiempo y cuando la sopla, como que yo sentía así como que se estaba consumando algo, Sí. como si él hubiera aceptado, está bien que tu luz esté dentro de mí. Sí. Y dije, wow, o sea, qué increíble está haciendo esto, o sea, todo lo que está pasando tiene una razón de ser y empecé a sentir cómo conforme íbamos avanzando y cuando llega este momento habiendo una transformación dentro de él. Sí, estaba increíble. O sea, ahí no recuerdo en qué momento él ya estaba sentado en la cama. Como que Cuando en la esto vela de ya la estaba vela. sentado Sí. y en eso, o sea, en ese ínter es cuando empezó la primera Sí. canción con voz. Entonces, él, exacto, él sentado en la orilla de la cama, tú y yo al lado de él, de cada lado uno, y en eso sopla la vela y empieza una canción con voz. Es que como Dios hace todo tan exacto, tan preciso y perfecto. Y entonces al empezar esta canción con voz, le decimos, hay que escuchar esta canción. Era una canción de Jesús Adrián Romero que se llama Mi Universo. Entonces empieza esta canción y, y entonces él se queda escuchando y nos dice, vamos a seguir escuchando esta canción, pero me dice a mí, ponte tú de este lado, y te dice, tu hijo, ponte de este lado. Y pues le hicimos caso, no sabíamos por qué nos estaba poniendo de cada lado de él de esa manera. Y esta canción dice, que seas mi universo, como dice, que seas todo lo que siento y lo que pienso. Y entonces, cuando estaba esa parte, él nos agarra y se levanta. O sea, después de no poderse mover, se levanta y alza los brazos, los dos brazos, después de que no podía mover el izquierdo, y entonces levanta los brazos y dice, claro que eres mi universo. Y empieza a dar pasos. Empieza a dar 1, 2, dio como 3, 4 pasos con el apoyo de nuestros brazos, pero pues él lo estaba haciendo. Y fue algo que nos dejó sin palabras, nos dejó maravillados por completo. Y ya nos dice como, bien, ahora ayúdenme a regresar a la cama, y da estos pasos hacia atrás. Lo sentamos en la cama y fue como un momento de pausa de ¿qué acaba de pasar? Sí, ahí en ese momento nos abrazamos y empezamos a llorar porque es que estábamos presenciando un milagro de Dios. Él lo levantó y le dio fuerzas para decir,
sí, me voy a levantar y empezó a moverse. Yo estaba sorprendido porque, como dices, él no podía mover ni el brazo izquierdo ni la pierna izquierda y en ese momento empezó a moverse. Le decían que un año por lo menos, y llevaba 2 Sí, semanas así. y dije, wow, o sea, de verdad era algo que estaba sin palabras, estábamos presenciando algo que nunca habíamos presenciado. Y después de ahí seguimos platicando y ya al ratito... Ahí él nos dijo, o sea, ya que estaba ahí sentado, como que después de que nos abrazamos, lloramos, y nos dice, ¿les puedo hacer una pregunta? Y dijimos, sí, pues sí. Y como que se queda pensando y dice, no, es que ya no tengo ninguna pregunta, se acaban de resolver mis dudas. Y también creo que le pregunté cómo te sientes después de todo esto. Y dice, desvelado. Y pensamos, por los sueños. Yo dije inmediatamente los sueños que estaban siendo sueños que lo estaban desgastando muchísimo energéticamente. Y dije, pues es que está bien desvelado por todo lo que está viviendo. y él dice, no de ese tipo de desvelado, me siento desvelado. Y hace su mano así como quitándose el velo de los ojos. Y dice, es como si todo se quedó igual, pero ahora puedo verlo. Y entonces en su recámara tiene la imagen de Jesús, un cuadro. Y entonces lo voltea a ver y dice, yo siempre que veía ese cuadro y veía su mirada, decía como, tiene una mirada bien chida. Dice, y ahorita que estoy sintiendo esto, pienso, va mucho más allá de solo una mirada. Dios no lo puedo describir, o sea, así lo dijo, ¿no? O sea, como que se quedó sin palabras de lo inmenso y de lo grande que estaba sintiendo esa fuerza tan, pues, de que es única esta fuerza que yo tampoco le he sabido describir, pero que es lo más bonito que se puede sentir en la vida. Sí, nuestras palabras no dan para describir eso, o sea, ninguna palabra va a darle el significado que realmente tiene lo que se siente. Creo que a veces lo que se siente es difícil, la manera de expresarlo es con lágrimas, ¿no? Es Sí. una manera de expresarlo. Y en ese momento que yo lo veía, decía, wow, que en un instante, porque realmente fue un instante, o sea, inició esto, se acabó esto, y en un instante es como si de repente viera. Y él lo que decíamos, él no tenía una relación antes con Dios, ni siquiera a lo mejor ni lo mencionaba. Y acá estaba viendo lo que nosotros pues ya veíamos, pero él lo estaba empezando a ver y es muy padre cuando alguien empieza a ver porque como que ya ni siquiera tienes que decir nada más, sabes que esa persona te entiende y están viendo algo que Como es que más se forma profundo. una conexión instantánea de sí nos estamos entendiendo. Ya cuando no le pones palabras es que nos entendimos perfecto. Y justamente hace rato nos decía un amigo que a veces decimos como, es que como si Dios existe, me pasó esto tan malo. ¿Cómo permitió que suceda esto, pues que me está destrozando, ¿no? Y nos decía, más bien, justamente porque Dios existe y porque Dios te ama, es que está sucediéndote eso, porque gracias a esto lo estás volteando a ver. Entonces, ahorita me viene esto a la mente y me resuena mucho porque, pues justamente el que él viviera esto que, pues que claro que no era agradable y conllevó muchos retos, no solamente esas primeras semanas, sino todo el siguiente año y medio para él, para su familia. O sea, tenía muchos obstáculos, pero era con un propósito mayor que es pues el de conocerlo, que eso no hay cosa más grande que eso. Sí, a partir de ahí las veces que llegamos a platicar, pues en los mensajes, se podía leer que su vida se había transformado, ¿no? Como dices, o sea, creo que era reconocer muchas cosas, el conocerse en esa nueva versión de él y pues también en esta recuperación el empezar a aprender cosas nuevas, pero Dios ya estaba presente y eso lo cambiaba todo, porque ahora veía y,
y era, pues creo que cuando alguien está en ese mismo canal, o sea, puedes entenderlo, es algo más profundo, como lo decías. Y pues fue todo un proceso que al final cada uno de los que están alrededor y sobre todo en el núcleo, pues se vive muchas cosas y que a veces no se entienden, pero todo va siendo parte de algo. Y me acuerdo que antes de que sucediera esto, de que se pudo parar, mi tía me decía, estaba preocupada porque me decía, ¿cómo le voy a hacer yo sola? Ya que pues no haya nadie que me ayude, todos los que habíamos ido, para bajarlo del cuarto, porque son escaleras, y pues no lo voy a poder bajar con la silla de ruedas. Entonces, es más, ni con ayuda de mis 3 primos, ¿no? O sea, es que cuando lo subieron era muy pesado, entonces era como, es que a lo mejor tengo que adaptar la casa y a mí me llegaba muy fuerte Dios decirle, no te preocupes, Dios no te da una prueba sin que te dé la respuesta junto con ella, no va a ser necesario. Me acuerdo cuando, creo que fue a la semana que ya tenía cita en el doctor para revisión, me mandó un video de él que bajó, iba con mi primo, pero bajó caminando, apoyado de él. Y luego se me hace que fue a los días, que era un videito donde estaba él como bailando con un sombrerito, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y era, o sea... No, era inexplicable, o sea, te das cuenta que pues Dios estaba con él sacaba fuerzas para hacerlo y tenía una actitud que creo que eso es algo que hay que aprender, que a pesar de que estés pasando pruebas, él era un guerrero, ¿no? Él decía, sí se puede, ¿no? Me acuerdo que nos dijo en algún momento que lo que me dijeron que no se puede, ¿qué es? Tengo ese video, estaba en el hospital y como que el doctor entró y le había dicho que no iba a poder hacer no sé qué cosa, y entonces él en el video dice, ¿qué es lo que me acaba de decir el doctor que no puedo hacer? Porque eso voy a hacer. O sea, tenía una fuerza y unas ganas de, pues, de salir adelante y de sí moverse y de hacer todo. Y creo que ahí es cuando, en alguno de los episodios anteriores comentábamos que cuando Jesús va con el paralítico y le dice, ¿quieres curarte? Y él empieza a decir otras cosas y es otra vez, ¿quieres curarte? Y porque cuando tienes tú las ganas y cuando de verdad lo pides de todo corazón, entonces Dios dice, ok, y eso sucede. Sí, claro, sí está alineado al plan que tiene, ¿no? Pero claro, él tenía tantas ganas y esa fuerza de, pues, de volver a caminar, a estar, pues, independiente, que hizo todo lo que estuvo en sus manos y ahí con la fuerza que Dios le daba, pues lo lograba. Me acuerdo cuando dio sus primeros pasos, él ya estaba pensando en que se iba a ir a correr. O sea, acaba de dar sus primeros pasos y ya estaba pensando que iba a ir a correr, pero él mismo dijo, no, ¿verdad? Como que eso todavía no. Y después dijo, no, pues ¿por qué no? Y entonces dije, wow, o sea, ahí dijiste que esto es el inicio del milagro y esto va a seguir evolucionando. Y justo. Además, y ahí sentado en la cama empezó a decir, bueno, ahora voy a hacer paradillas, porque claro que era muy creativo y entonces no eran sentadillas, eran paradillas porque estaba sentado en la orilla de la cama y entonces nosotros ahí, tú creo que solamente de una mano se estaba agarrando y entonces se levantaba y se sentaba y decía, cuéntenme, y era ahí, échenme porras y 1, 2... Y creo que hizo 10 porque le contamos de que 3, 4, háganlo más fuerte, no sean malos, échenme porras. Y todo lo quería documentar, todo lo grababa. Después empezó con sus terapias de rehabilitación, tanto en agua como con ejercicios con pelota y con ligas, diferentes tipos de ejercicios de rehabilitación que también creo que pues Dios manda ángeles, ¿no? Que eran pues justo las personas que él necesitaba que estuvieran en su camino, se las iban mandando para ayudarle en este proceso de recuperación y no solo a él, sino también que para la familia fuera ver a Dios presente en cada cosa que sucedía con él.
Sí, creo que fue un proceso no tan sencillo para todas, para él y para la familia. Pero pues se iba avanzando, ¿no? Y por un lado, pues todo iba tomando pues cierta forma, o sea, como que se fue alejando él se fue recuperando Hasta se y fue de viaje se tres fue de meses después, se fue viaje, a Egipto, sí, corrió junto con tu papá en el en Estadio Atenas, Olímpico de Atenas. Entonces fue algo pues muy simbólico, muy con su padre, hermano. el que él pudo lograr esto y pues le empezó a dar este lugar a Dios, ¿no? Decía, mencionaba siempre a Dios y decía, pues es que lo estamos viendo, Dios está con nosotros y era completamente diferente. Hasta hace algunas semanas, de hecho era día de grabar episodio, íbamos a grabar el episodio del discernimiento y en eso te marca tu mamá. Justo eran las 3:13 que y yo en eso yo estaba sentada y veo el reloj y te digo, son 3:13, que esos números nos recordaban a él. Por 3:13 es como 31:3, el 31 de marzo que sucedió todo esto, y entonces siempre lo teníamos presente. Y lo del versículo que era 13:13, y entonces como que eran números que lo relacionábamos, y te digo, mira, son 3:13, y literal a los pocos segundos me entra la llamada de mi mamá y me dice, lo atropellaron, nos vamos para Guadalajara porque pues falleció, lo atropelló un camión. En ese momento, o sea, como que estábamos en shock, o sea, realmente no lo entendíamos, era como, o sea, ¿cómo? O sea, hasta yo estaba como medio en negación, dije, no, a ver, a lo mejor o sea, tienen que ver bien, a lo mejor y no es que haya muerto, sino, o Si sea, está en el cualquier hospital. cosa empiezas a ver y dices, no, o sea, y pues nos terminan realmente confirmando. Grabamos el episodio, pues ya teníamos todo, lo grabamos y a lo poquito tiempo pues de que nos avisaron, o sea, no pasó mucho, en cuanto pudimos nos fuimos a Guadalajara, llegamos pues en la madrugada, como a las 2 de la mañana. Y en el camino pasó algo, yo me metí a Instagram, vi una historia de uno de sus hijos y entonces en ese momento puso una historia donde estaba con su papá y sentí así como tanta, como que tristeza, como hasta no podía creerlo, pero puso un emoji de una paloma. Y en eso sentí que era un mensaje y empecé a leer pues lo que voy escribiendo en mi diario, muchas cosas. Me empezó a llegar información, dije tengo que leer la Biblia. Íbamos en el camino, era de noche y saqué mi Biblia. No salgo sin mi Biblia en ningún lugar. Bueno, sí, cuando voy al súper no la llevo, ¿no? Pero cuando vamos a un lugar largo, pues yo siempre voy cargado con la Biblia porque es una guía para la vida. Y cada vez que Dios me quiere hablar, pues la abro y me habla muy puntual y en eso empecé a leer, me eché como una media hora ahí en eso y me llegó un mensaje que iba a tener, él iba a tener un propósito y Dios lo había elegido para algo, entonces escribí en mi diario de ese día, que ya era la madrugada, o sea, ya era el otro día, y puse la conversación que tenga con él va a ser muy importante. Y entonces pasó y llegamos en la madrugada, nos platicaron lo que había pasado. Creo que es importante contar. Sí, como nos lo habían platicado, es que él iba en bici, que para esto pues es también parte de esa fortaleza y de ese coraje que él tenía de seguir avanzando, porque creo que era parte de demostrar como sí puedo andar en bici, sí puedo hacer lo que, o sea, creo que, no sé si tal cual él lo hubiera dicho así, pero como que él se iba poniendo retos que iba cumpliendo. Y, y entonces, pues bueno, iba en bici y un camión con las llantas de atrás lo atropella, ¿no? O sea, como que lo que nos habían contado era como que parece que se había caído de la bici y cuando se cae el camión pasa y pues ni siquiera se da cuenta realmente.
lo cual también creo que es muy bonito contarlo que mis primos, los dos más grandes, pues conocieron al chofer que iba manejando, le fueron a dar el perdón y creo que pues Dios actúa mucho en ellos porque tienen un corazón muy, muy bonito y muy lleno de amor, muy puro. Y pues mi primo, son 3 primos, ¿no? Mujer, hombre, hombre. Entonces fueron mujer y hombre y entonces ellos dos, él habla con la mamá del chofer y tiene una plática muy amorosa donde le dice a esta mamá como de aquí para allá no hay ningún resentimiento, no hay odio, no pasó nada, como que todo está perdonado. Más bien, así como yo voy a apoyar a mi mamá, pues tú apoya a tu hijo, porque qué feo estar en su lugar. Entonces creo que es bien grande el que todavía se ponga pues en el lugar de él cuando él estaba teniendo una pérdida tan grande, ¿no? La de su papá. Sí, mientras escuchábamos esto en la madrugada que habíamos llegado, yo decía, qué gran corazón tiene, o sea, estaba viendo más allá de lo que estaba pasando y creo que tú también lo estabas percibiendo. Es que, o sea, Dios está en él, está actuando en él y eso es amor, ¿no? Eso es Dios obrando. Y Y también ella, mi prima, hasta abrazó al chofer. O sea, se me hace tan grande como Dios actúa, ¿no? En cada uno, que Dios es amor y todo aquel que ama es porque conoce a Dios. Entonces, pues ahí estaba presente, ahí está en ellos. Y pues bueno, sucede esto del perdón y después tú estabas platicando lo de mi primo, el más chico. Entonces, de hecho, él llegó, creo que en la madrugada también, pero él llegó después. Y, y en algún momento nos estaban platicando esta historia y de algún momento sentí muy fuerte de que tenía que decirles algo y era, pues Dios lo levantó a él cuando tuvo el accidente, el derrame. Ahora, pues ustedes tienen que levantarse con las fuerzas de Dios y eso va a ser, va a haber una transformación increíble en esa familia. Dios me lo mostraba en ese momento que en ese momento tenía que decirles y hablarles y ya pasó, nos fuimos a dormir porque pues también ya era muy tarde, ese día era el velorio. Y cuando estábamos en el velorio, yo estaba con Luciano, que se quedó dormido conmigo, y en el velorio era con las 4 de la tarde, y en eso empieza a llorar, así como desesperado, y yo dije, así yo estaba dormido, dije, ¿qué onda, qué onda? Así como que me saqué de onda, así sin pensar, y lo primero que hice es como ir a buscarte, dije, ¿dónde estaba su mamá? Se lo hizo entregar para que lo calme, ¿no? Y así como que me salí angustiado de la sala donde era el velorio. Ya te encontré, te lo entregué y dije, a lo mejor quiere comer. Y entonces como que ya se calmó, me quedé ahí sentado. Y afuera había unas banquitas y de repente sentí una necesidad muy fuerte de ir por la Biblia. Y dije, no, tengo que ir por la Biblia y tengo que leer. Entonces entro otra vez de regreso y en eso me topo con tu primo más chico y me pregunta por Luciano. Le digo, no, es que Blas, le explico lo que había pasado porque él pensó que había sido algo de que, pues a lo mejor que había sentido, no sé, algo que había pasado con él ahí. Le dije, no, es pues normal, se despertó. Y en eso empezamos a hablar y me empezó a decir varias cosas. Me dijo algo de Dios y dije, creo que este es el momento de hablar sobre lo que yo venía recibiendo en el camino y le dije, vente, vamos a platicar tantito. Nos sentamos y en eso lo primero que quiero hacerle es mostrarle lo que había escrito. Entonces se lo muestro y fue un momento muy bonito porque yo creo que no sabía que ya lo había escrito antes en el momento y le digo, es que yo lo escribí en el camino, o sea, en la madrugada de hoy yo lo había escrito y Dios me había dicho que pues te eligió, ¿no? Y quiere que
construir una relación contigo. Al final tú vas a saber cómo hacer esa conexión con Él, cómo construir esta relación, porque la relación que tenemos con Dios es única. Yo en ese momento le decía, yo no te voy a decir cómo la construyes, porque al final eres tú. Y entonces hablamos varias cosas que le empezaron a hacer sentido, y yo de mi lado empecé a embonar las cosas y dije, wow, o sea, como que empecé a sentir muchísima esperanza y me empecé a dar cuenta que venían muchas cosas que en el momento no se ven, porque obviamente el dolor tan grande que es esta pérdida, pues no te permite ver nada más. Ujú. Y lo maravilloso es que yo empecé a sentir cómo él estaba viendo algo más, empezó a sentir, a percibir, y él es sumamente sensible y que sé que a veces necesita llegar ese tiempo y un evento como estos pues marca como el inicio de algo, el fin de algo, pero es el inicio de algo. Y Ujú. yo sé que es el inicio de muchas cosas para él y para toda la familia. Pero fue un momento muy bonito donde dije, wow, o sea, cómo todo está embonado de manera tan perfecta. Empieza a llorar Luciano para sacarme de ahí, me hace regresar y tenemos este encuentro que era algo que ya estaba escrito. Ujú. Sí, creo que, bueno, a lo mejor ahorita no, cada quien vive su duelo y su proceso en sus tiempos y en su forma, pero tengo esa fe y esa confianza de que pues todos van a encontrar a Dios en este camino, porque de otra manera Dios no hubiera hecho todo el cómo lo ha hecho, con ese diseño perfecto, porque tiene un plan grande para ellos. Y justamente ya que veníamos de regreso de Guadalajara, estaba yo platicando con mi primo y me comparte algo, pues que creo que le da un giro distinto a la historia, porque lo que me cuenta es que cómo hay conexiones súper random que podrían parecer muy extrañas, que dijeras, si eso lo pusieran en una película no se las crees, ¿no? Ujú, Dicen, ujú. ay, no, ya se Sí, la volaron, sí. exageraron muchísimo. Sí. Pero bueno, a ver, él tiene un amigo que vive en Ciudad de México y que hacía casi 3 años no iba para Guadalajara, y justo va en estos días. Entonces pues va al funeral también, y después al día siguiente lo platica con una clienta, y esta clienta le dice, oye, espérame, tengo una amiga que me acaba de contar que vivió un accidente como el que me estás contando ayer o antier, ¿no? O sea, no sé cuántos días se habían pasado. Total que esta amiga era el carro que iba justo atrás del camión que atropella a mi tío. Y bueno, o sea, se me hace una conexión totalmente divina, porque después esta chava va a una de las misas que le estaban haciendo a mi tío, y pues entonces conoce a la familia. Le iba a contar a mi primo lo que ella había visto, lo que ella había vivido, pero pues le dice, no, pues espérame, ¿no? O sea, que lo escuchen toda mi familia. Ujú. Y creo que fue algo muy importante para todos, porque tanto ella decía que ella en un sueño que había tenido después de esto, que pues obviamente fue muy impactante lo que ella vio y vivió, en el sueño sabía que era mi tío diciéndole como, busca a mi hijo más chico porque necesitan saber la verdad, o él les va a decir lo que es la verdad. Ujú. Y entonces como justamente ella pues no tenía manera de cómo buscas al hijo más chico Claro, de un sí. señor que viste en la No, calle, ¿no? en una ciudad tan grande, ¿no? O sea, pues Claro. no hay manera, o sea. No, y que todo llega así, con esa precisión, y a los 2 días, creo que también es una respuesta a oraciones de él, al estar buscando estas respuestas, al querer sentir a Dios, pues es una respuesta a su oración, de decir, te estoy escuchando. Y entonces pues les cuenta que a ella le llamó mucho la atención el que para esto hubo muchos elementos que fueron importantes para que ella estuviera ahí, hasta el que se salió de su casa sin arreglar, y normalmente no hace eso, o que no estaba viendo el celular y le llamó la atención mi tío, y
que lo estaba viendo, como que la cautivó y lo observaba. Y él estaban en un alto y él estaba abajo, no estaba en la bici, estaba con un desarmador y estaba como arreglando algo del manubrio y en eso voltea y lo ve como desorientado, como que no sabe qué está pasando. Y se me hace sorprendente cómo vio cada detalle, porque normalmente pues vas tú manejando y no te fijas tanto en una sola persona, ¿no? O sea, Como dice, ella misma lo dijo, ¿no? Creo que sea muy común tantito alto y agarras el celular. Sí, justo, o sea, es impresionante esa precisión y entonces lo ve desorientado y en eso lo ve que cae como, pues así como peso muerto y después de eso fue que le pasa el camión encima y ella incluso pensó como, porque se movió el cuerpo, como que pensó pues igual está vivo, ¿no? Y pues obviamente se detuvo y bueno, de ahí ya sucedieron más cosas. Pero creo que eso les dio una cierta paz de no fue así, ¿no? O sea, a mí algo de lo que me choqueaba mucho cuando recibimos esta noticia era como, ¿cómo puede pasar un milagro tan increíble del derrame? ¿Cómo fue toda esta historia de levantarse y de tan rápida su recuperación y que seguía avanzando? Y de repente un día lo atropella, ¿no? Un camión. Sí, como que ¿Cómo son que cómo? historias que como que no tienen sentido, ¿no? O sea, esto dices que Sí, de una podría ser una historia de una película que, sí que ay, dices, ay no, sí, ¿cómo terminó que así? hasta da coraje, o sea, así Sí, como que, ¿cómo así? Y creo que el saber que sucedió algo antes, pues, o sea, al final el resultado es el mismo, ¿no? Pero que no está físicamente, pero el saber como que eso de todos modos iba a suceder. sí, a mí me parece impresionante porque justo él, creo que 2 semanas antes, otra vez donde había sido el derrame, ahí fue el cumpleaños de tu papá, fuimos a celebrarlo ahí y él no fue, ¿no? Y que eso era muy extraño que no fuera, pero en ese viaje que fue tu tía y no fue él, ahí es donde compra la bici, ¿no? Y el día que pasa el accidente, ese día era la segunda vez que usaba su bicicleta. Entonces, como que empiezas a ver cómo todo termina siendo tan preciso y el que haya llegado esta historia al final, como que entiendes que todo fue, o sea, fue perfecto, ¿no? En el momento en el que le da esto, el camión avanza y dices, o sea, a mí me sorprendió mucho la precisión de toda la historia y volteas atrás y empiezas a ver tantos detalles que dices, si hubieras movido una sola cosa, el resultado hubiera sido diferente, pero no lo fue porque así estaba marcado. Y había algo que dijo tu prima que me pareció como, o sea, muy maravilloso que lo haya ella dicho, es que Dios los estaba preparando desde antes, ¿no? Desde el Y derrame. desde el derrame, y el que haya sucedido el derrame es, ahí a lo mejor era su momento, pero Dios le dio tiempo extra y eso les ayudó a toda la familia a asimilarlo de una manera distinta y prepararse, ¿no? Porque los primeros días, semanas, pues era como algo que podía hacer, o sea, como que todos sabíamos que era algo muy fuerte ese derrame y podía perder la vida. Y el pasar todo ese proceso creo que fue fortaleciendo a todos, cada uno se fue acercando también, empezó a ver a Dios a través de lo que estaba sucediendo. Y yo escucho hablar a ella y digo, es que ella ha empezado a tener una relación más cercana a raíz del derrame. Y pues sí, si lo vemos de esa manera, dices, wow, o sea, cómo Dios le dio un tiempo extra y a él le dio la oportunidad de conocerlo y lo empezó a conocer y se me hace algo maravilloso el que su último año y medio de vida tuvo la oportunidad de caminarlo con Dios. Ujú. A mí la verdad es que eso, desde que nos dieron esta noticia, como que eso me ha llenado de paz. El saber, o sea, para mí hace mucho la diferencia, el saber que conoció a Dios, que lo vivió, porque
creo que antes si alguien me hubiera dicho eso, como que no me hubiera hecho sentido, no lo hubiera visto como el beneficio al respecto, pero hoy que lo vivimos y que cada vez pues trabajamos en esta relación con él para conocerlo mejor, digo, es que cambia tu experiencia de vida por completo. Y, y yo pienso mucho en lo que él diría o en lo que él pensaría. Ujú. Y la verdad es que siento que quien sea que haya conocido a Dios se va feliz. Y también, pues no sé, ¿no? Cada quien vive sus retos, sus obstáculos o sus frustraciones. No sé si para él todo este tiempo de estarle echando ganas y de estar buscando pues ser completamente independiente y seguir con su rehabilitación, justo ahí iba en camino a su Ujú. rehabilitación, pues a lo mejor llega un punto en el que es desgastante y aunque nunca se rindió y aunque siempre siguió adelante y adelante, pues creo que es quedarse con toda esta, con toda esa fuerza que Dios le dio en este tiempo de decir, pues es que no importaba los nos que él recibiera, y seguro mi tía lo sabrá muy bien, ¿no? No importaba los nos que él recibiera, él decía, pues sí, sí lo voy a hacer. Y a lo mejor a veces es frustrante que tú le estés diciendo a alguien, no hagas esto y lo haga, y dices, va en contra de todo lo que te están diciendo o de lo que te hace bien. Pero también es una forma de disfrutar la vida, que es algo que también, pues yo creo que hay que aprenderlo de él, porque lo platicábamos en estos días que fuimos a Guadalajara, que él vivía siendo un niño, o sea, él Ujú. disfrutaba cada cosa y era de wow, ya viste eso, y se emocionaba y lo veía con mucha ilusión, con mucha emoción. Pienso que era un artista, no solamente hacía cuadros increíbles, pero creo que él en su forma de ser era un creador como lo somos, ¿no? Pues al final venimos del Ujú. creador del universo y lo somos, pero él explotaba esa creatividad y yo creo que a veces cuando alguien muere es como que empiezas a ver todo lo positivo, ¿no? De que ya dices, no, wow, era lo máximo. Y, y por un lado, o sea, creo que es ver ambas partes, porque si no te quedas hasta con esa culpa, como si él es perfecto, entonces yo hice todo mal, Ujú. ¿no? Y te quedas con culpa y también es pues, no verlo así, o sea, todos somos humanos, todos hacemos cosas buenas y malas, y entonces es soltar y liberarnos de esa culpa. Pero creo que parte del quedarte con lo bueno es decir, eso quiero seguirlo conservando en vida, porque es ese lazo que nos une de amor que siempre va a estar, porque el amor es eso que trasciende en cualquier dimensión y no se muere, al contrario, creo que se hace más fuerte. Y entonces el quedarte con todo lo bueno de esa persona es parte de honrar su vida, de decir, así como él la disfrutaba, yo la voy a disfrutar, así como él nunca dejó de ser un niño, voy a intentar ser también como ese niño que él era, porque creo que es como ese tributo a lo a lo que hereda esta persona que físicamente ya no está. Sí, este tiempo de que tuve de oportunidad de conectar más profundo, me dejó muchas enseñanzas y como que la recordaba a raíz del derrame, me venía al pensamiento y decía, es que él hacía, o sea, como que me motivaba a tomar cosas que él hacía. Y esto que tú comentabas que empezó a hacer lo que él quería y yo dije, es que, claro, o sea, yo siento que he sido así a lo largo de mi vida, pero al escuchar esta historia es, pues sí, o sea, ¿por qué nos quedamos muchas veces con ganas de cosas? ¿Por qué van a decir o porque o simplemente por algo que nos limita y decir, no, a ver, yo quiero ir para allá, yo voy a ir para allá, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. Y creo que hay que aprender eso, ¿no? No hay que quedarnos con nada. Y como decía hace rato, este versículo que dice que Dios enséñanos a ver la brevedad de la vida. En el momento que empezamos a ver que la vida es breve, pues empezamos a hacer lo que realmente queremos hacer. Y si decidimos hacerlo junto con Dios, la vida se vuelve, pues tiene mayor claridad, ¿no? Los momentos difíciles ahí van a estar y seguramente este último tiempo que vivió no fue nada sencillo,
con Dios empezó a ver cosas que no veía, empezó a tener claridad, pero al final le costó mucho trabajo y realmente no sabemos qué tan feliz fue en esa parte, pero empezó a hacer cosas que él quería hacer y como todo creo que seguramente había altas y bajas, pero al final creo que se terminó yendo haciendo lo que él quiso. Él, la verdad, muchas veces lo vi disfrutar la vida. La comida es algo que disfrutaba, a mí me encantaba. Hubo una conversación que estábamos hablando de salsas, que teníamos nosotros nuestra marca de salsas y él me hablaba de salsas y yo le pedía recetas así y mientras las empezaba a decir, Como o sea, que se la saboreaba. Se la saboreaba y a mí se me antojaba y yo decía, wow, qué capacidad tiene de crear en su mente esto. Y además yo estoy recibiendo esto que está creando. O sea, tenía una gran mente creativa y hay tanto que aprender de él y de todas las personas que están a nuestro alrededor. Y creo que esta historia pues era para honrar su vida, para de alguna manera agradecerle a él y agradecerle a la familia todo ese amor que hemos recibido de ellos, la oportunidad que nos dieron de estar cerca de él y ser un medio de Dios para darles estos mensajes que tenían para él. Y creo que ese evento, desde el derrame, creó un lazo con él y con la familia, que eso es algo que ya no se va a romper y la verdad estoy muy agradecido que tuvimos la oportunidad de vivir eso, porque a mí me deja un aprendizaje que es para toda la vida y además de que no se queda ahí, yo voy a compartir de su historia, ahora lo estamos haciendo. Y es donde ves que algo que vive alguien puede perdurar a lo largo del tiempo. Entonces, creo que es importante el compartir todo lo que vamos viviendo y las historias de las personas que están a nuestro alrededor, porque al final eso le puede dar un mensaje de esperanza a alguien más. Claro, y que a pesar de ser una pérdida pues tan grande y que no deja de doler porque somos seres humanos y nos duele, también el saber que eso es trascender, ¿no? Cuando dejas algo para los que siguen aquí, cuando dejas enseñanzas, dejas esperanza, dejas fe, dejas amor, dejas diversión, dejas tantos recuerdos y tantas historias que no se acaban, que mientras estas historias se sigan recordando, pues Él sigue presente y lo vamos a seguir conociendo, incluso a través del tiempo que pase, que ya no está físicamente, porque de repente, como ha llegado ahora, pues va a seguir llegando en nuestra mente de acuérdate, como él decía, o como hace rato me pasó, no lo cuenten tan serios, diviértanse. Que él así veía la vida, como con ese sentido del humor. Y yo creo que en cada una de las personas que estuvo en su vida dejó una parte de él. Yo creo que pues con mi tía se volvió uno, entonces pues ahora está completamente en ella esa parte de él, porque pues compartes tanto durante 45 años que llevaba en su vida, que pues está tan impregnado en ella que es parte de ella, de su esencia, de su vida. Y entonces creo que eso también ayuda a tener esa fuerza que ahora Dios va a ser el que, así como lo levantó a él, levante a toda la familia y vean cosas súper sobrenaturales y con esta conexión muy grande con Dios, que creo que es el propósito de toda esta historia que hemos vivido. Sí, creo que no queda más que agradecerle a Dios de haber tenido esta oportunidad de estar cerca de Él, y agradecerle a Él porque fue un gran hombre en mi vida y lo voy a extrañar. Y esto es por Él y seguiremos contando historias porque hay tanto que seguir agradeciendo de lo que vamos viviendo. Continuará. Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Si algo tocó tu corazón, escríbenos en los comentarios, suscríbete y ayúdanos a compartir con más personas. Todos los viernes sacaremos episodios nuevos. Puedes vernos en YouTube o escucharnos en Spotify.